Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 49. Llevando a la reina a pasear. En la mañana del tercer día, Will y Liz partieron hacia Jubilance Town con una gran comitiva. Los dos Magikarp también los acompañaron. Iris, sin embargo, solo pudo verlos partir con ojos llorosos, sujetados firmemente en su lugar por el agarre de hierro de su madre. Will también estaba indefenso en este asunto. Originalmente quería llevar a Iris con él. Después de todo, en este viaje a Ciudad Jubilación, era muy probable que los dos Magikarp de alto nivel evolucionaran en Gyarados. ¿Qué pasaría si su entrenadora, Iris, no estuviera presente en ese momento? Cuando finalmente viera al Gyarados, con su apariencia y personalidad completamente cambiadas, se asustaría tanto que se desmayaría en el acto. Pero no había nada que hacer. La madre de Iris no le permitía salir de la capital. Era comprensible. Era la era de las bestias primordiales, una época de conflicto continuo entre el reino dragonita y el reino de la tierra. Una gran guerra podía estallar en cualquier momento. Los riesgos eran grandes. Naturalmente, la madre de Iris no se sentía cómoda dejando que su querida hija se alejara demasiado de su lado. El camino a Jubilance Town era largo. La distancia entre ambos pueblos en la realidad era completamente diferente a la del anime, donde se podía llegar tras solo unos días de caminata. Debido a su tamaño, Will no cabía en un carruaje normal. Y como era un plan improvisado, no había tiempo para preparar un carruaje más grande que pudiera acomodarlo. A Will no le importó. Al fin y al cabo, era un Pokémon. Su resistencia era mucho mayor que la de los caballos normales. Para cuando los caballos necesitaran descansar, probablemente apenas habría sudado. Pero Liz no pensaba así. Insistió obstinadamente en quedarse con Will. Así que, Estia, indefensa, tuvo que encontrar rápidamente una gran carreta de plataforma para transportar suministros y modificarla urgentemente. El resultado fue un vehículo extraño. Parecía un gran triciclo del mundo humano, solo que su motor era de 3 caballos en lugar de un motor. En una zona baja. Liz, ¿cuánto falta para llegar?, preguntó Will, bostezando con aburrimiento mientras yacía en la plataforma plana y suave. Miró a Liz, que estaba apoyada en él leyendo un libro. No te preocupes, Lan. Será rápido. Probablemente lleguemos en una semana, respondió Liz, habiendo comprendido más o menos lo que quería decir. Ella, por su parte, disfrutaba de este tiempo libre. Sus días en la capital eran tediosos y ajetreados. Hacía tiempo que se había cansado de atender deberes oficiales de la mañana a la noche. Incluso, a veces, pensaba en cederle el puesto a otra persona. Además, ver a Will e Iris salir a jugar juntos todos los días le producía una envidia increíble. A veces, incluso le preocupaba que el vínculo entre los dos pequeños acabara superando al que ella tenía con él. Ahora tenía una excusa válida para relajarse, y tenía a Will a su lado. Estaba muy feliz. Una semana. Cielos. Me voy a morir de aburrimiento. Los ojos de Will se abrieron de par en par y su cuerpo se relajó aún más. No se lo esperaba. En el anime, la distancia entre dos pueblos siempre parecía tan corta. Ash y sus amigos llegarían tras solo unos días a pie. Pero la realidad no era así en absoluto. Ya habían pasado 3 días desde que salieron de la capital, pero Liz le decía que aún les quedaba una semana. Y esto era en carruaje, no a pie. La diferencia no era solo de velocidad, sino de resistencia. Tardar 10 días en llegar desde la capital hasta Jubilance Town, la brecha entre el anime y la realidad era demasiado grande. Según su recuerdo del mapa de Johto, la capital del reino Dragonite se encontraba en la parte central derecha de la región, cerca de la futura ciudad Violeta, pero en las llanuras más al este, cerca de la cordillera del Monte Plateado. Jubilance Town estaba en la costa, justo al sur de la capital, un lugar que algún día se convertiría en Ciudad Cherry Grove. ¿De verdad voy a dormir toda la semana? Con este pensamiento, Will cerró los ojos y se quedó dormido un rato. Pero esa siesta corta, por alguna razón, duró hasta la noche. Will abrió los ojos al sentir que el carruaje se detenía. Ahora estaban en un bosque.
no en un bosque de montaña, sino en una llanura. Este era el tipo de bosque que aparecía con más frecuencia en el anime, con árboles no muy altos, de apenas 3 o 4 metros. La mayor diferencia entre este bosque y el del Monte Plata era que no era tan peligroso. El bosque del Monte Plata estaba plagado de peligros. Los Pokémon eran feroces y la competencia entre ellos era feroz. Al fin y al cabo, era un espacio limitado con una alta densidad de Pokémon. Pero este bosque era todo lo contrario. Aunque grande, la cantidad de Pokémon era pequeña. La densidad era al menos 10 veces menor que en el bosque del Monte Plata. Y los habitantes eran en su mayoría Pokémon herbívoros con bajos instintos agresivos y territoriales. Por eso la caravana había decidido detenerse allí. En ese momento, el equipo estaba acampando. La gente recogía leña, mientras los invocadores de bestias y sus Pokémon patrullaban el perímetro. Tras varios días de aburrimiento, Will ya no soportaba estar tirado. No era un Magikarp tonto que pudiera quedarse con la mirada perdida durante días sin aburrirse. Le pediré a Liz que salga a caminar, pensó, levantándose del carro y mirándola. ¿Quieres dar un paseo conmigo, Lan? Liz lo entendió al instante. Se podía decir que la conexión y el vínculo entre un entrenador y su Pokémon eran algo realmente misterioso. De no entender en absoluto sus acciones, Liz ahora podía, con solo una mirada, percibir al instante sus intenciones como si estuvieran conectadas psíquicamente. Sí, vamos. Bueno. Liz se levantó y habló con un guardia cercano. El guardia se preparó de inmediato para llamar a algunos invocadores de bestias para protegerla, pero ella se negó. Después de que Liz prometiera que no se alejaría mucho y que haría un ruido fuerte a la primera señal de peligro, los guardias accedieron a regañadientes a dejarla dar un paseo sola con Will. Esto se debía principalmente a que conocían este camino y habían pasado por este bosque varias veces. Si este hubiera sido el bosque del Monte Plata, no la habrían dejado ir, ni siquiera si hubiera discutido hasta ponerse colorada. Ni siquiera una orden directa de la reina habría funcionado. En el reino Dragonite, la seguridad personal de la reina siempre estaba por encima de sus órdenes. Jeje, vámonos. Al ver regresar a Liz, Will la enroscó de inmediato y se adentró en la oscuridad del bosque. Se movió tan rápido que muchos guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Cualquiera que no lo supiera podría haber pensado que se estaba fugando con la reina. 5 minutos después, Will y Liz estaban en un lugar donde los miembros de la patrulla estaban completamente fuera de la vista. Bajo cierto árbol, se apoyaron en el tronco, disfrutando tranquilamente de la tranquilidad del bosque por la noche. Los bosques del mundo Pokémon eran diferentes a los de la Tierra. En este mundo, las luciérnagas estaban por todas partes, especialmente en el bosque. Will pasó la cola por un arbusto cercano y una gran nube de ellas salió volando. La luz de la luna se filtraba a través del dosel, y estos pequeños insectos se esforzaban por emitir su propia luz única. La combinación de luz amarilla tenue y blanca pálida iluminaba el bosque, antes oscuro, dándole un brillo brumoso. Las copas de los árboles cercanos susurraban de vez en cuando. Probablemente había pequeñas criaturas escondidas tras las hojas, observando con curiosidad lo que sucedía afuera. El sonido de un aleteo provenía de arriba. Al levantar la vista, vio a un pequeño y alegre Octoot posado en una rama. Y desde más lejos, de vez en cuando se oía una canción maravillosa. Probablemente era un Igglybuff recién nacido, practicando su canto. Es tan hermoso, dijo Liz, inclinando la cabeza para apoyarla en la cola de Will, que estaba sobre su hombro. Juntos, admiraron en silencio el hermoso paisaje de una noche de bosque, una vista única del mundo Pokémon. Capítulo 50. El Pokémon con llamas ardientes. Como alguien de la Tierra que alguna vez había anhelado este mundo, la mente de Will no pudo evitar entrar en trance mientras se encontraba viviendo verdaderamente en la escena de sus sueños. Lan, mira, viene un guardia. Seguramente los atrajo el ruido que hicimos. La voz de Liz devolvió a Will a la realidad. Miró a su alrededor y vio un destello de luz. Sus sentidos se agudizaron al instante y entrecerró los ojos en esa dirección. La mayoría de los Pokémon tienen una visión nocturna mucho mejor que los humanos, así que pudo distinguir aproximadamente la ubicación de la luz. Esa no es una persona. ¿Nos adentramos en el territorio de otro Pokémon? Will se levantó, enroscando la cola alrededor de Liz, listo para correr en cualquier momento. Era su primera vez en este bosque. Estaba en territorio desconocido y desconocía la fuerza de los Pokémon locales. Con la repentina aparición de un Pokémon de tipo fuego, debía estar alerta.
Además, los Pokémon de tipo fuego que viven en los bosques son relativamente escasos, sobre todo aquellos con llamas que arden constantemente en sus cuerpos. En estado normal, las llamas en sus cuerpos son más bien adornos. Pero al excitarse, la temperatura de esas llamas puede dispararse al instante, convirtiéndose en fuego real capaz de encender otras cosas. ¿Lan? ¿Es una bestia? Liz intuyó por la postura de Will que algo andaba mal. Al volver a mirar, notó que la llama estaba bastante baja, como un bebé humano sosteniendo una antorcha. Sí, lo es, asintió Will. A medida que la llama se acercaba, poco a poco pudo distinguir la silueta del Pokémon. Dios mío, ¿en serio? ¿De verdad tengo tanta suerte? Al reconocer la silueta, Will desenrolló con decisión la cola de Liz e hizo todo lo posible por agacharse, reduciendo la sensación de amenaza y presión que proyectaba. Le preocupaba asustar a la pequeña. Char. Apareció el dueño de la llama. Era un Charmander adorable y de aspecto tonto. ¿O no? Un pequeño lagarto rojo. Liz se asomó por detrás de Will y vio la verdadera forma del Charmander. Este es un dragón, dijo Will, observando al Charmander, cuyos ojos estaban llenos de pura inocencia. Su altura de tan solo 0,6 metros indicaba que el pequeño era recién nacido o simplemente estaba desnutrido, por lo que solo tenía la altura estándar de la Pokédex. Pero a juzgar por la llama en la punta de su cola, su vitalidad era bastante vigorosa. Como personaje inicial de la región de Kanto, la fama de la línea Charmander superó con creces la de Gyarados o la de muchos pseudo-legendarios. Y la evolución final de Charmander, Charizard, se había ganado el venerable título de hijo predilecto de Nintendo y el niño mimado de Junichi Masuda. Tal título no se ganó por una sola razón. Ya sea en los juegos, el anime o incluso en las comunidades de fans del mundo real, la popularidad de Charizard era inmensa. Fue debido a esta popularidad que Masuda, generación tras generación, le había mostrado un favoritismo descarado. Con cada nueva versión, Charizard siempre recibía un impulso. Nunca lo encontrarías en los últimos puestos de las listas de clasificación. Dos mega evoluciones distintas. Ni hablar de Pokémon comunes, ni siquiera muchos Pokémon legendarios recibieron ese trato. La más escandalosa se produjo en la octava generación. Cuando se anunció explícitamente que la Pokédex sería eliminada y que cientos de Pokémon, incluyendo muchos Pokémon iniciales anteriores, no estarían disponibles en la región de Galar, Charizard fue diferente. En una generación donde se eliminaron la Mega Evolución y los movimientos Z, y antiguos Pokémon estrella del metajuego como Mawile cayeron en desgracia, Charizard no solo llegó a Galar, sino que incluso recibió su propia forma Gigamax, preservando su lugar en el campo de batalla competitivo. Entonces, encontrarse con un Charmander aquí hizo que Will se sintiera increíblemente afortunado, hasta el punto de que temía que su gran tamaño lo asustara. Char. La primera reacción del Charmander al ver a Will y Liz no fue correr, sino lanzarse hacia adelante y saludar con entusiasmo en señal de saludo. Will y Liz quedaron atónitos. Realmente cada entorno cría diferentes Pokémon, pensó Will con un suspiro. Desde el momento en que él y Liz se sentaron bajo el árbol, notó que los Pokémon de este bosque eran completamente diferentes a los del Monte Plata. Los Pokémon del Monte Plata vivían en la verdadera era de las bestias primigenias, siguiendo la ley de la selva. Pero los Pokémon de este bosque parecían haber entrado en la era de las ligas antes de tiempo. Todos eran tan inocentes como niños. Al compararlos, y luego pensar en los Pokémon de las llanuras, parecían estar en un punto intermedio. Este pequeño es muy lindo, dijo Liz con una sonrisa al ver las acciones del Charmander. Si hubiera sido Iris, sin duda se habría lanzado a abrazarlo sin pensarlo dos veces. Pero Liz era una adulta madura, una reina heroica que había liderado a la tribu dragonita a conquistar innumerables tribus. No abrazaría a una bestia extraña solo porque fuera linda, sobre todo con la llama que ardía constantemente en su cola. Para los humanos de esa época, ese era un poder sobrenatural, lo que significaba que esta bestia tenía la capacidad de matarlos. La razón por la que Liz eligió a Will en primer lugar fue por el sentimiento que le surgió en el corazón, no porque fuera lindo. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Will, acercándose un poco más. Si este Charmander viviera solo en el bosque, entonces no sería cortés. En su plan original para el equipo de Liz, no había incluido a Charizard como objetivo. No es que lo menospreciara, es que no se atrevía a esperarlo. Los Pokémon iniciales no eran comunes ni siquiera en la era de las ligas, y mucho menos en esta.
Nunca esperó encontrarse con uno, e incluso si lo hiciera, creía que sería uno de los iniciales de Johto, no de Kanto. Pero ahora que había tenido tanta suerte, no iba a dejar escapar a este pequeño. Entre los Pokémon de las regiones de Kanto y Johto, Charizard era de nivel T0. No solo fuerte, sino también muy ágil. Y aunque no era un pseudo legendario ni un legendario, su diseño era igual de genial. Char. Nunca los he visto, dijo el Charmander con algo de tristeza. Pero rápidamente se deshizo de esa sensación y avanzó para ver mejor a Will y Liz. Como pensé, Will no se sorprendió en absoluto. Lo notó por el desarrollo físico del pequeño. Si este Charmander tuviera padres, no sería tan pequeño ni tendría ese aspecto lamentable. Solo sobreviviendo solo en el bosque acabaría en tan lamentable estado. Char, qué grande eres, dijo el Charmander tras terminar de inspeccionar a Will. Hizo un gesto con sus pequeñas manos, con los ojos llenos de asombro. Lan, ¿qué hace este pequeño?, preguntó Liz, mirando al Charmander junto a su pierna, un poco confundida. Sentía que esta bestia era un poco diferente a las demás, parecía un poco ingenua. Tú también serás muy grande algún día, dijo Will, ignorando a Liz. Era un momento crítico. Char, ¿en serio? Por supuesto. Pero tienes que convertirte en nuestro subordinado para llegar a ser tan grande como yo. Capítulo 51. La captura del Charmander que deseaba volar. Char, ¿subordinado?, preguntó el Charmander, ladeando la cabeza confundido. Habiendo nacido hacía poco y viviendo solo, no entendía del todo tal concepto. Su mente aún estaba confusa, aceptando y reconociendo lentamente el mundo. Sí. Significa que tienes que escucharnos a mí y a ella de ahora en adelante, asintió Will, y luego empujó con la cabeza a Liz, que estaba cerca, para indicarle quién era. Char, ¿puedes volar? El Charmander consideró esto por un momento, luego hizo una pregunta inesperada. Puedo, respondió Will con sinceridad, aunque no sabía por qué el Charmander le preguntaba. Al mismo tiempo, controló su cuerpo y flotó en el aire para demostrar que no mentía. Char. Increíble. Si te escucho, ¿podré volar en el futuro? Los ojos del Charmander se iluminaron al instante. Por supuesto, sonrió Will y asintió. No sentía que estuviera engañando al pequeño. Aunque la evolución final de Charmander, Charizard, desarrollaría alas y podría volar, un Charmander solitario y flacucho no tenía garantía de sobrevivir en este bosque lo suficiente para evolucionar. Había otro problema. Muchos Pokémon del bosque no veían con buenos ojos a los Pokémon de tipo fuego, sobre todo a Charmander, que tenía una llama constante en la cola. Si sus emociones lo dominaban y la llama se volvía real, podría provocar un incendio forestal y causar un desastre. En la futura era de las ligas, eso podría no ser una sentencia de muerte, pero en esta era de las bestias primigenias, los demás Pokémon no lo dejarían escapar. Por lo tanto, la única forma de que este Charmander creciera sano y salvo hasta convertirse en un Charizard con la capacidad de volar era seguir a Will y Liz y aceptar su protección. Char. Entonces te escucharé. Al oír esto, el Charmander asintió vigorosamente. Luego corrió hacia Will, meneando su colita, y se abrazó a él, como si temiera que faltara a su palabra. Jejeje. Charmander, a por todas. Will no pudo evitar reírse entre dientes, empujando con entusiasmo a la despistada Liz con la cola. Lan, ¿qué hace este niño abrazándote? Liz no entendía lo que decían los Pokémon, pero veía que Will estaba feliz. Char. Al oír hablar a Liz, el Charmander cambió de objetivo y se acercó para abrazar su pierna. Con su edad y experiencia, no podía entender sus palabras, pero como un animal, podía adivinar el significado por su tono. Oye. Liz se sobresaltó por las acciones del Charmander. Rápidamente sacudió la pierna, intentando liberarse de sus garras, y miró a Will en busca de ayuda. Pero una sola mirada la tranquilizó. Al ver la cara sonriente de Will, supo que el niño que la abrazaba probablemente no le haría daño. De lo contrario, jamás lo habría dejado acercarse tanto. Liz, deberías acariciarlo, dijo Will, inclinando la barbilla para hacerle un gesto a Liz para que interactuara con el Charmander. Oh, qué cálido es. Todo lo contrario a ti, Lan. Liz pareció comprender lo que quería decir y, con cautela, colocó la mano sobre la cabeza del Charmander. En ese instante, sintió como si hubiera tocado un trozo de pastel aún caliente. Una agradable calidez se extendió por su palma, como si la hubiera levantado hacia el sol de verano.
Will, por otro lado, tanto como Dratini como Dragonair, tenía una temperatura corporal naturalmente baja, fresca como la lluvia de otoño. Todas las noches, Liz tenía que frotarlo concienzudamente para elevar su temperatura corporal antes de acurrucarse y abrazarlo. Esta situación solo se revertiría cuando evolucionara de Dragonite. Charmander meneó la cola con satisfacción mientras le acariciaban la cabeza. Era la primera vez que lo acariciaban. Se sentía muy bien. Hace más frío. Deberíamos regresar, dijo Will, mirando hacia las profundidades del bosque. Supuso que los Pokémon nocturnos del bosque despertarían pronto. Will usó su cola para colocar a Liz sobre su lomo, permitiéndole sujetarse a su cabeza o cuello. Luego, enrolló su cola alrededor del Charmander. Con un fuerte impulso, despegó, volando alto sobre el bosque en busca de la luz del fuego de su campamento. Char. Char. Al encontrarse repentinamente en el aire, el Charmander no se asustó en absoluto. En cambio, agitó sus bracitos con entusiasmo, como si realmente volara solo. Sus ojos redondos estaban llenos de emoción. PFFT, Liz, que iba delante, miró hacia atrás y no pudo evitar taparse la boca y reírse. Encontraba a esta criaturita bastante divertida. Lan, ¿nos llevamos a este niño con nosotros? ¿Como el Magikarp? Liz extendió la mano y acarició suavemente las pequeñas alas plumosas en la cabeza de Willy. Para entonces, ya había comprendido sus intenciones. Sí, asintió Willy. Había que traer de vuelta a este Charmander, y había que entrenarlo especialmente. En el futuro, cuando Will subiera de nivel o capturara Pokémon, se convertiría en el general más capaz de Liz, protegiéndola en su lugar. Aunque Liz no parecía haber corrido peligro en los meses transcurridos desde su llegada, nunca se podía estar completamente seguro. Ni siquiera estaban en guerra, solo experimentaban algunos roces menores. Una vez que la guerra comenzara, ¿quién sabía qué clase de asesinos enviaría el reino de la Tierra? Los Pokémon comunes podrían tener dificultades para atravesar las fuertes defensas de la capital. Pero ¿y si se tratara de un Pokémon de tipo psíquico que pudiera teletransportarse, un Pokémon de tipo fantasma que se volviera invisible y atravesara las paredes, o un Pokémon de tipo tierra que pudiera excavar y camuflarse? Por lo tanto, cuantos más guardias personales tuviera Liz a su lado, mejor. Incluso con el Magikarp y este Charmander, Will seguía sin sentirse del todo tranquilo. Sería mejor añadir 8 o 10 Pokémon más a su equipo. En el campamento. Lady Liz y Lorlan han vuelto. Los del campamento fueron los primeros en ver a Liz y Will en el cielo. Al mismo tiempo, una pregunta les asaltó. No recordaban que Lady Liz se hubiera ido con una antorcha. Cuando Will aterrizó, el grupo de guardias y el Charmander se miraron fijamente, momentáneamente aturdidos. Char. El Charmander fue el primero en reaccionar. Se sobresaltó y rápidamente se escondió tras el enorme Will. En cuanto a seguridad, el gigante Dragonair era el mejor. Señora Liz, ¿por qué ha traído otra bestia? Ya tiene 2 a su lado, se quejó con dolor un experto en bestias que viajaba con el grupo. Antes de partir, Estia le había ordenado específicamente que vigilara a Liz y se asegurara de que la reina no se metiera en más problemas. Y ahora, no solo había traído otra bestia, sino que era una que nunca habían visto ni conocido. Aunque no era grande, la llama en su cola indicaba que no era una bestia común. ¿Quién sabía en qué podría evolucionar? Lo atrapé, declaró Will, dando un paso al frente. Pero el erudito no lo entendió y se limitó a mirar a Liz con expresión preocupada. Siento que este niño tiene un gran potencial. Si lo criamos, sin duda se convertirá en un recurso valioso para el reino Dragonite, dijo Liz, inventando una excusa tras pensarlo un momento. Confiaba incondicionalmente en las decisiones de Will. No se trata de potencial, sino de si su personalidad tiene defectos, de si podría volverse loco y hacerte daño en el futuro. Cada año hay muchos casos de amos que son lastimados por su propia bestia. No puedes garantizar que siempre sea obediente y se porte bien. HMPH, se burló Will, girando la cabeza con desdén. Los maestros que fueron lastimados por sus propios Pokémon sabían mejor por qué. Debieron haber hecho algo vergonzoso, algo de lo que no se atreverían a hablar. Capítulo 52. Blaze, el pequeño alborotador. Lan me protegerá, dijo Liz, girándose para sonreír mientras acariciaba la espalda de Will. Al mismo tiempo, se inclinó y tocó la cabeza del Charmander con el dedo. No prestó mucha atención a las palabras del erudito en bestias. Porque lo que pensaba era exactamente lo que había dicho.
Además, sentía que ella, y todos los demás en este mundo, parecían tener algún malentendido sobre estas bestias. Su Majestad, Lord Lan también es una bestia. Nadie puede garantizar que... No dejes que vuelva a oír a nadie llamar bestia a Lan. Liz giró la cabeza para mirar al experto en bestias. Seguía sonriendo, pero no había emoción en su voz. Es la primera vez que me desagrada tanto el término bestia. Will miró a Liz con la mirada perdida, tragando saliva en silencio. Era la primera vez que veía un lado tan aterrador de ella. Y podía percibir claramente su ira. Aunque los comentarios iban dirigidos a él, Liz estaba aún más enfadada que él. Sí, Su Majestad, dijo el erudito de las bestias, aparentemente asustado. Bajó la cabeza rápidamente. Los espectadores que se habían reunido también se dispersaron rápidamente, fingiendo estar ocupados como si nada hubiera sucedido. No tienes que preocuparte tanto por Lan. Lo conozco mejor que tú, dijo Liz con un gesto de la mano, despidiendo al erudito. Sí, suspiró el erudito y se giró para marcharse. Ahora lo entendía. Ni siquiera Estia, ni los padres fallecidos de Liz, si estaban allí, podrían hacerle cambiar de opinión. Solo podía esperar que su confianza en Will no fuera traicionada. Vamos, Lan, vamos a comer. Yo mismo te prepararé un poco de carne a la parrilla. Liz se giró y se fue con Will y el Charmander. ¿Sabes hacer una barbacoa? Soy increíble en eso. Ya lo verás en un momento. Está bien, estaré esperando. Media hora después. Char char. Después de darle un mordisco a la carne asada, el Charmander pisoteó con entusiasmo sus pequeñas piernas, saltando en el lugar al igual que el Totodile de Ash. Esto está buenísimo. No sabía que tuvieras esta habilidad, dijo Will, también sorprendido tras probarlo. Decir que era lo más delicioso del mundo sería una exageración, pero la calidad era sin duda alta. Podría abrir fácilmente un popular restaurante de barbacoa con esta habilidad en la tierra. Está bueno, ¿verdad? Jeje. Liz no pudo evitar reírse entre dientes al ver a los dos pequeños comer tan felices. Entonces, de repente, recordó algo. Tomó un trozo de carne cocida, lo enjuagó con agua y lo cortó en trozos pequeños. La siguiente escena fue gratificante para Will. Liz se había acordado de los dos Magikarp abandonados y arrojó todos los trocitos de carne a la pecera. Liz realmente empieza a parecerse a una entrenadora, pensó Will, asintiendo desde un lado. El Magikarp de Liz, Carp, comía felizmente. Pero el Magikarp de Iris parecía un poco deprimido, claramente triste por la ausencia de su entrenador. Tras una comida completa, llegaba la hora de dormir. El concepto del tiempo en aquella época no era muy sólido. Sobre todo durante las marchas, la gente juzgaba el tiempo observando el color del cielo y los cambios de temperatura. Era finales de invierno, así que el sol se ponía temprano por la noche y la temperatura siempre era baja. Esto hacía que todos se acostaran antes de lo habitual. Dentro de la gran tienda de Liz. Con Blaze aquí, la tienda está mucho más cálida, dijo Liz mientras hacía personalmente la cama, mirando al Charmander que estaba sentado en el suelo, cabeceando. Blaze era el nombre que Liz le había dado al Charmander. Ten cuidado de que no incendie la tienda, dijo Will, vigilando de cerca al Charmander. Aunque sabía bastante sobre la mayoría de los Pokémon, esta era su primera vez en contacto cercano con un Charmander de verdad. Su conocimiento de la llama en su cola no era mucho mejor que el de Liz. Así que tenía que vigilarla constantemente. ¿Quién sabía si el Charmander podría tener una pesadilla, ponerse sentimental y la llama volverse real? Eso sería un gran problema. Está listo. Lan, Blaze, vengan a dormir, llamó Liz a los dos Pokémon. El Magikarp ya dormía profundamente en su tanque, cerca de allí. Pero cuando Liz vio la llama en la cola del Charmander, dudó. En su opinión, si la dejaba entrar bajo las sábanas, podría incendiarlas. Es mejor dejar que este pequeñín duerma solo, dijo Will, quitando un trocito de la manta y colocándolo delante del Charmander. Como tampoco estaba seguro de si su cola incendiaría la ropa de cama, era mejor que durmiera un poco más lejos de ellos. El Charmander aún era muy joven y no parecía tener muy buen control sobre su propio poder. Un poco de precaución extra no vendría mal. El Charmander ya estaba exhausto. De inmediato se abalanzó sobre la pequeña manta, se abrazó a su propia cola y se quedó profundamente dormido. Vamos a dormir también. A la mañana siguiente, la caravana partió de nuevo hacia Jubilance Town.
Esta vez, con el alegre y vivaz Charmander uniéndose a ellos, el viaje tuvo un ambiente más festivo. Blaze se aferraba constantemente a Will, pidiéndole que lo llevara de volar por el cielo. Cada vez, el Charmander se llenaba de alegría. Su deseo de volar crecía cada vez más, y la mirada en sus ojos al mirar a Will estaba llena de admiración. Pero el pequeño también era un poco imprudente. A veces, mientras estaba de pie sobre el lomo de Will, agitaba repentinamente sus manitas y saltaba. La primera vez, Will se asustó tanto que casi se desmaya. Por suerte, conocía la agilidad y logró atrapar al Charmander en picada. De lo contrario, el pequeño habría estado perdido. La evaluación inicial de Will fue correcta. Sin él y Liz cuidándolo, este Charmander habría muerto casi con toda seguridad, ya fuera por su propia mano o devorado, mucho antes de convertirse en un Charizard. Esto es perfecto. Haré que Liz le ordene a este pequeño que entrene sobre la marcha. Así no perderemos tiempo, pensó Will rápidamente en un gran plan que mataría 3 pájaros de un tiro. Decidió que, durante sus descansos, guiaría a Liz para que dirigiera a Blaze en combate contra Pokémon salvajes débiles. Esto le enseñaría a controlar a un Pokémon en combate, permitiría a Blaze ganar experiencia y subir de nivel, y también le daría una salida a su energía inagotable, haciéndolo más estable en el camino. Dicho y hecho. Pronto llegó la hora del descanso del mediodía. El ejército se detuvo en seco. No hubo necesidad de acampar. Simplemente se prepararon para encender fogatas y cocinar. Después de comer, echarían una breve siesta, así que el descanso fue bastante largo. Will y Liz no necesitaban siesta. Durante el viaje, podían dormir cuando quisieran. Este tiempo libre era realmente muy valioso. Will aprovechó esta oportunidad, enroscó su cola alrededor de Liz y Blaze y voló para buscar un Pokémon débil. Capítulo 53. Esquívalo. En las llanuras salvajes. Charmander usa Ember en Exeggcute. Quien habló no fue Liz, sino Will. Frente a él, Blaze, el Charmander, se enfrentaba a un Exeggcute salvaje. Exeggcute es un Pokémon de tipo planta psíquico, lo que lo hace débil ante Charmander, de tipo fuego. Está compuesto por 6 individuos con forma de huevo. Cada individuo tiene sus propios pensamientos y expresiones, pero en general, sus pensamientos están unidos. Estos individuos pueden estar separados, pero se sienten incómodos al estar separados, pierden el equilibrio y usan su fuerte vínculo telepático para reagruparse rápidamente. Aunque se les llama Exeggcute, esto es en realidad un malentendido de la antigüedad. Aunque parecen nuevos, su fisiología se asemeja más a la de las plantas. En biología y genética, Exeggcute suele considerarse un Pokémon similar a una semilla de planta. Char char. Al escuchar las palabras de Will, Blaze escupió un chorro de brasas de su boca, que encendió el parche de hierba donde estaban los Exeggcute. Exegling. Los Exeggcute se alejaron rápidamente mientras la luz azul del poder psíquico brillaba en sus muchos ojos. Chartilde al ver esta luz, los ojos de Blaze comenzaron a nublarse. Sus párpados se volvieron pesados y finalmente se desplomó en el suelo, profundamente dormido. El Exeggcute, mientras tanto, rodó rápidamente entre la hierba alta y escapó. Hipnosis, ¿eh? Will observó en silencio al Exeggcute irse y luego levantó la cola. Cola de agua. Su cola, envuelta en energía de tipo agua, barrió el pequeño trozo de hierba ardiendo, extinguiendo las llamas en un instante. Ni Charmander ni Exeggcute tienen niveles altos. Charmander probablemente solo esté en el nivel 5, pensó Will, mirando a Blaze dormido. Lo empujó con la cola. Lo había probado antes. Los únicos movimientos que Blaze conocía eran arañazo, gruñido y ascua. Ni siquiera había aprendido cortina de humo, que debería dominar alrededor del nivel 8. Este era el estado de un Pokémon inicial recién sacado del laboratorio de un profesor. Blaze se rascó el trasero y continuó durmiendo. Smack. Will le dio un golpe en la cabeza al pequeño. Chartilde. Solo entonces el Charmander se frotó los ojos y se levantó, mirando a su alrededor con una expresión tonta, como si no pudiera recordar lo que acababa de suceder. Liz, es tu turno de comandarlo en la batalla, dijo Will, ignorando a Blaze y volviéndose hacia la reina. Su objetivo en el duelo anterior no era que Blaze ganara, sino simplemente dejar que Liz observara el proceso de comandar un Pokémon, para que entendiera lo que quería que hiciera. Liz, que había estado observando en silencio desde un lado, inclinó la cabeza confundida cuando Will de repente la miró. Will levantó la cabeza y pensó un momento.
Sus ojos se iluminaron. Salió volando y agarró a un Sentret desconcertado. Era un Pokémon centinela de tipo normal. Si hubiera podido elegir, no habría traído un Sentret. En estado salvaje, un Sentret no era un luchador solitario competente. No era cuestión de fuerza. Simplemente no estaba cualificado. Los Sentret tienen una personalidad muy neurótica y son extremadamente cautelosos. Si se separan de su colonia, se asustan tanto que no pueden dormir. Sin un compañero a su lado, ni siquiera tienen el coraje para luchar. Si tienen un entrenador, la cosa cambia. Lo verán como un compañero y se volverán valientes. Pero un Sentret salvaje por sí solo es bastante indefenso. Ante un entorno extraño y un enemigo, un Sentret solitario solo hará una cosa. Zen. El Sentret se irguió sobre su cola gruesa y grande, haciendo que su cuerpo pareciera más grande de lo habitual para intentar intimidarlos. En realidad, el pequeño estaba tan asustado que estaba a punto de llorar. Will suspiró con impotencia. El problema era que, aparte del Exeggcute, Sentret era el único Pokémon cercano que podía ser un rival adecuado para Blaze. Y con su repertorio de movimientos actual, Blaze no era rival para un Exeggcute que conociera Hipnosis. Char. Blaze, sin embargo, estaba lleno de energía. Al ver un nuevo oponente, saltó frente al Sentret y lanzó un grito amenazador. ¿Van a pelear otra vez?, preguntó Liz, observando la escena con sus brillantes ojos color vino. Pero para su sorpresa, Will usó su cola para envolverla y colocarla unos 5 metros detrás del Charmander. Liz se quedó atónita por un momento, pero comprendió de inmediato su intención. Recordando las posiciones que él y Blaze habían tomado contra el Exeggcute, supo que Will quería que ella comandara la batalla. Blaze, ve y derrótalo, ordenó Liz con calma. No era una flor delicada criada en un invernadero. No olvidemos que, a la tierna edad de 8 años, lideró personalmente un equipo en el peligroso Monte Plateado para liberar al enjambre de Beedrill. Lideró personalmente a ese enjambre y a su ejército para derrotar y conquistar una tribu tras otra. En cierto modo, fue la primera invocadora de bestias del reino Dragonite. Fue solo después de convertirse en reina hace 10 años que dejó de comandar bestias en batalla. Char. Al oír las palabras de Liz, Blaze atacó, meneando la cola. Sin embargo, como Liz no le había dado una orden de movimiento específica, decidió usar Scratch por su cuenta. No está mal, tiene madera de entrenadora, pensó Will, asintiendo mientras observaba. Había pensado que entrenar a Liz sería un largo camino, pero parecía que no era así. El único problema era que los humanos de esa época tenían un conocimiento muy limitado de los nombres, movimientos y tipos de Pokémon. No entendían que los Pokémon podían dominar una variedad de movimientos, ni siquiera les habían puesto nombre, así que no podían dar órdenes específicas. Zen. El Sentret se sobresaltó cuando Blaze cargó contra él. Inconscientemente, bajó la cola, cerró los ojos y embistió a ciegas, dejando tras sí una estela de luz blanca. Blaze, esquiva, rápido. Liz cambió de táctica inmediatamente. Char. Blaze esquivó a un lado, evitando por poco el ataque rápido del Sentret. Le cortó la cola, pero no fue nada grave. El sentido de combate del Sentret era muy débil. Había cerrado los ojos por miedo y nerviosismo al usar el ataque rápido, lo que le hizo calcular mal su dirección y permitirle esquivarlo fácilmente. Así que este movimiento de nivel divino apareció tan temprano, pensó Will, un poco sorprendido. Quémenlo con fuego, ordenó Liz de nuevo. Char. Blaze inmediatamente abrió la boca y usó Ember. Zen. Las brasas alcanzaron a herir al pobre Sentret. Zen, voy a morir. El pelaje del pequeño animal estaba ligeramente quemado. No aguantó más. Se sentó en el suelo y empezó a gemir desconsoladamente. Ay, Dios mío, será mejor que me lleve a este pequeño, dijo Will. Al ver al Sentret llorar tan lastimeramente, rápidamente lo envolvió en su cola y lo devolvió a su colonia. Cuando regresó, Liz ya estaba acariciando la cabeza de Blaze y elogiándolo. Estuviste increíble, Blaze . Capítulo 54. Vamos a darnos un chapuzón. Tras regresar, Will se quedó absorto en sus pensamientos. Liz tenía buen instinto como entrenadora. No solo ordenaba a sus Pokémon que atacaran sin pensar, sabía cómo evitar el daño de su oponente. Pero ¿cómo resolver el problema de los nombres de los movimientos? Antes, cuando Liz había dicho quémalo con fuego, Blaze sabía que debía usar Asqua.
Eso se debía a que era el único movimiento de fuego que conocía. Si también conocía movimientos como lanzallamas o giro líquido, una orden tan genérica como esa podría haberlo hecho dudar, perdiendo el ritmo de la batalla mientras intentaba decidir qué movimiento usar. ¿Cómo resuelve el ejército este problema?, se preguntó Willy. En el ejército de los invocadores de bestias, cuando un entrenador gritaba escupe fuego o descarga, ¿qué movimiento usarían sus Pokémon? ¿Lo decidían por su cuenta? Olvídalo, esto es demasiado problema. Dejémoslo así. El problema de nombrar los movimientos se lo dejamos a los humanos del futuro, decidió Will después de un momento, renunciando a encontrar una solución. Además, Liz era la reina. Incluso si fuera al campo de batalla, no sería ella quien dirigiera personalmente a los Pokémon. Cap y Blaze solo necesitaban protegerla. Ahora mismo, que ella dirigiera a Blaze en combate era más una forma de fortalecer su vínculo. Vayamos un poco más lejos y veamos si podemos encontrar otro objetivo adecuado, dijo Will, y los alejó un poco más. Durante el descanso del mediodía, Liz y Blaze solo tuvieron 2 batallas. Una victoria y una derrota. Perdieron la segunda porque Blaze, tras pelear consecutivamente, se quedó sin resistencia. Su nivel era demasiado bajo y carecía de experiencia en combate. Dedicaba toda su fuerza a cada movimiento, sin importar si impactaba o no. Para la segunda batalla, ya no le quedaban fuerzas, y su Scratch estaba tan débil que fue derrotado. Está bien, Blaze. Lo intentaremos de nuevo la próxima vez. Cuando la caravana comenzó a moverse nuevamente, Liz animó al abatido Charmander con el puño cerrado. Sí, consolar a un Pokémon después de una derrota también es muy importante, asintió Will, observando la escena. Con su carácter amable con los Pokémon, Liz era una entrenadora nata. A las personas amables les suele resultar más fácil ganarse el afecto y la confianza de un Pokémon, lo cual es una gran ventaja. Los días pasaron uno tras uno. Una mañana, los ojos de Will, aún nublados, se abrieron de repente. En ese instante, se volvieron cristalinos. Lo huelo, aire húmedo. Debe ser el olor del mar. Will rápidamente abandonó las mantas, salió corriendo de la tienda y levantó la cabeza para mirar hacia el sur. ¿Tiene olor el mar? Sí. En su vida pasada como humano, Will había estado en muchas playas. Algunos mares no tenían olor. Otros olían fatal. Pero desde que se convirtió en Pokémon, nunca había visto el océano de este mundo, y mucho menos lo había olido. Ahora, un aroma llenó sus fosas nasales. Era un olor refrescante, tan limpio que sintió como si todos los poros de su cuerpo se hubieran abierto a la vez. Lan, Char, Liz y Blaze se despertaron por la conmoción y salieron de la tienda, frotándose los ojos. Ya casi llegamos. Jubilance Town, dijo Will, volviéndose hacia Liz. Parece que sí, dijo Liz, sintiendo también ahora la brisa del mar, que la despertó. Señora Liz, deberíamos llegar a Jubilance Town alrededor del mediodía, informó un guardia, acercándose cuando vio que estaba despierta. No puedo esperar. Liz, nos vamos ya, dijo Will, sacudiendo el cuerpo. Estiró los músculos, enroscó la cola alrededor de Liz y Blaze y voló hacia donde venía la brisa marina. Había estado encerrado durante 10 días, viajando a través de praderas, tierras bajas y bosques. Esta era realmente la región de Johto, con semejante terreno por todas partes. La vecina región de Kanto probablemente era muy similar. Char Char. Una vez más en el aire, Blaze inmediatamente pasó de estar somnoliento a estar emocionado. El aire aquí es muy húmedo. Es un poco incómodo, dijo Liz, frotándose la piel, tratando de secársela. Haz que Blaze escupa un poco de fuego para secar el aire. Char Char. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Blaze levantó la cabeza y usó en ver en el cielo. Ah. Blaze, ¿qué haces? Gritó Liz, sobresaltada. Char. Blaze ladeó la cabeza. ¿No me dijo que escupiera fuego? Jaja, Will no pudo evitar reírse al ver la escena. Claro, la principal razón de su buen humor era la emoción de casi llegar a su destino. Un viaje que tomaría 3 o 4 horas en carruaje le tomaría a Will solo media hora. Pero esta velocidad se sacrificaba por la comodidad. Viajar en carruaje durante unas horas podría causarle dolor en el trasero a Liz. Pero ser llevada por Will a toda velocidad durante media hora era mental y físicamente agotadora, dejándola con dolor de espalda.
Afortunadamente, todo el dolor físico y la fatiga mental fueron lavados y purificados en el momento en que el infinito mar azul apareció ante sus ojos. El océano del mundo Pokémon. Will miró fijamente el mar, ajustó su dirección de inmediato y se zambulló hacia la superficie. Liz, que ya había visto el océano antes, no sentía tanta curiosidad. Ah, puedo ver Jubilance Town, su mirada estaba fija en la ciudad costera. En esa época, Jubilance Town era una ciudad pequeña o mediana con una población permanente de apenas unos pocos miles de habitantes. Antaño fue territorio de la tribu Jubila, pero ahora formaba parte del reino Dragonite. Sus especialidades eran la brisa marina y el aroma de las flores. Los ancianos que paseaban por los caminos rurales de abajo notaron la bestia gigante en el cielo. Todos alzaron la vista con expresiones de asombro. Para los habitantes de Jubilance Town, era la primera vez que veían un Dragonite. Solo habían oído a los comerciantes ambulantes de la capital decir que la reina tiene una bestia, y es especialmente hermosa desde que evolucionó, así que no pudieron reconocerlo. Espera, Lan, ¿qué estás haciendo? Liz estaba a punto de levantar la mano y saludar a sus súbditos. Pero al ver que su altitud descendía rápidamente, percibió de inmediato que algo andaba mal. Estaban a solo 20 metros de la superficie, pero Will no tenía intención de reducir la velocidad. En cambio, aceleró hacia el océano. Char Char. El tonto Charmander, sin embargo, no percibió nada malo y seguía bailando de emoción. Como Will aceleraba, incluso abrazó a Liz, que estaba cerca, y soltó un grito de alegría. Lan. Char Char. Vamos a darnos un chapuzón. Will dejó escapar un largo grito y, con Liz y Blaze a cuestas, se lanzó de cabeza al océano. El mundo, instantáneamente quedó en silencio. Ante sus ojos había un mundo azul, con todo tipo de peces marinos y algas, y un sinfín de Pokémon acuáticos de todo el mundo. Esto es, el todo azul, pensó Will, mirando fijamente el mundo submarino y su cerebro se apagó por un momento. Capítulo 55. Llegada a Jubilance Town. Aunque los océanos de este mundo están divididos en diferentes regiones, son uno solo. Los mares de cada región están interconectados. Por lo tanto, no era extraño ver Pokémon acuáticos de otras regiones en las aguas de la costa de Johto. Por lo que Will podía ver en ese momento, Tentacool, Seel, Shellder, Orsea, Seaking, Starmie y Corsola eran Pokémon de las Pokédex de Kanto y Johto, los que se suponía que debían estar allí. De hecho, constituían la gran mayoría de los Pokémon que vio. Pero más allá de ellos, Will también vio a Carvana, Corphish, Feebas, Buizel, Finneon, Basculin y Wisiwasi, Pokémon categorizados como de otras regiones. El océano realmente te permite experimentar el encanto de tierras lejanas. Era cierto. El océano del mundo Pokémon era brillante y rebosante de vida. Este mundo no había defraudado sus expectativas. De hecho, su impresionante belleza había superado su imaginación. Liz, en este mundo debe haber muchas más vistas hermosas que aún tenemos que ver. Will solo se había sumergido un momento en el agua antes de salir volando. No había olvidado que aún llevaba a Liz y a Blaze. No le preocupaba que el Charmander se ahogara. La fuerza vital de un Pokémon es muy resistente. El Charizard de Ash, por ejemplo, podía permanecer en el lago fuera del valle charizífico durante un día y una noche enteros. A los Pokémon de tipo fuego simplemente les disgustaba el agua. No es que no pudieran entrar en ella. Aún así, entraban en contacto con ella al bañarse, como un gato al que obligan a ducharse. Cuando Will regresó al cielo sobre el mar, esperaba que Liz lo regañara, pero no se oyó ningún sonido detrás de él. Giró la cabeza y vio que tanto Liz como Blaze lo miraban con la boca y los ojos bien abiertos. «¡Qué hermoso!», murmuró. «Char», repitió Blaze. Todavía estaban aturdidos, repasando mentalmente la escena que acababan de presenciar. Para la gente de aquella época, el océano seguía siendo una zona muy peligrosa y prohibida. Muy pocos arriesgarían la vida para adentrarse en el mar, y mucho menos para ver cómo se veía bajo las olas. Liz nunca lo había visto, y Blaze, por supuesto, tampoco. «Lan. Mira lo que has hecho». Tras un instante, Liz recuperó la consciencia. Se miró a sí misma empapada y al lastimoso Charmander, y luego extendió la mano y le dio un manotazo en la cola a Will. «Jajaja, solo quería mostrarte las vistas submarinas», respondió Will con indiferencia. Estaba de un humor increíble porque había descubierto el mejor campo de entrenamiento del mundo.
Aunque la línea Dragonite nunca tuvo el tipo agua, podían vivir en el agua y aprender muchos movimientos de este tipo. En las entradas de la Pokédex de todas las versiones, la descripción de Dragonite casi siempre estaba relacionada con el mar. Por lo tanto, el océano no solo era el campo de entrenamiento más grande, sino también uno perfecto para él. En serio. Hace mucho frío. Vamos rápido al pueblo, dijo Liz, abrazando a Blaze para entrar en calor. Ya era invierno, y ahora estaba empapada hasta los huesos. Solo quería un baño caliente y descansar bien en una cama mullida. Dormir en tiendas de campaña en plena naturaleza estos últimos días había sido muy incómodo. Los ronquidos de los guardias y los fuertes ruidos de las bestias al darse la vuelta la perturbaban a menudo, empeorando la calidad de su sueño. Will asintió y los llevó volando hacia la cercana ciudad Jubilancia. No necesitó que Liz le dijera a dónde ir. Simplemente se dirigió directo al edificio más lujoso del centro. El edificio en sí parecía una gran villa, completamente incomparable con el Palacio Real de la capital. Liz Tilde, una anciana de cabello canoso, de más de 50 años, estaba de pie frente a la villa. Tenía la mirada apagada y no podía ver con claridad a Liz a lomos de Will, pero sabía que venía. Era la alcaldesa de Jubilance Town. Quizá otros no supieran cómo era la bestia personal de la reina, pero ¿cómo iba a ignorarla ella? Aunque no hubiera visto un retrato, había oído innumerables descripciones del Pokémon conocido como Dragonite. Así que, cuando vio a Will sobrevolar el pueblo, supo que Liz había llegado temprano. Anciano Barb. Liz tenía muy buena vista. De un vistazo, vio a la anciana que la llamaba y saludó rápidamente. Aterrizaron. Liz se adelantó y abrazó a la anciana Barb, luego se retiró al lado de Will. Este es Lan, y este es Blaze. Son mi familia. Oh no, ambos parecen niños muy enérgicos. ¿Pero por qué estás empapado? La anciana Barb observó detenidamente al enorme Will, luego frunció el ceño y tiró del vestido de Liz. Porque Lan se estaba portando mal, dijo Liz, pinchando a Will y sacudiendo la cabeza con impotencia, aunque las comisuras de su boca se curvaron en una leve sonrisa. Parece que se llevan muy bien. Hacía mucho que no los veía tan felices, dijo la anciana Barb con una sonrisa, mirando a Liz. No era miembro del clan Dragonite, pero había estado con ellos desde hacía mucho tiempo. Fue la criada personal de la abuela materna de Liz y, al igual que Estia, creció junto a ella. Abuelita, tengo frío, dijo de repente Liz, poniendo una expresión lastimera. Esta demostración dejó atónito a Will por un momento. Nunca la había visto actuar así. No, no es cierto. No lo había visto en esta vida. Recordaba vagamente que en su vida pasada, cuando Liz tenía frío por la noche, lo miraba igual. Pero en aquel entonces, solo era una niña. Vayan a darse un baño caliente. Ya les trajeron el agua. ¿Dónde están los demás?, preguntó la anciana Barb, girándose para guiarlos a la villa. Justo cuando entraban, una mariquita gigante de 7 puntos los sobrevoló. Siguen en camino. Lan no podía esperar, así que me trajo aquí primero, dijo Liz, sin sorprenderse por el bicho. Lo había visto muchas veces. La primera vez fue hacía 15 años. En aquel entonces, el reino dragonita aún no se había establecido, y Liz, con 13 años, seguía liderando a sus tropas de invocadores de bestias para conquistar otras tribus. Gracias a esos esfuerzos de entonces, la región de Johto ahora gozaba de paz. Y gracias a esa experiencia, Liz comprendió que para lograr una paz más duradera, solo podía quedar un reino. El suyo o el reino de la tierra. La única diferencia era que entonces ella había sido la agresora, y ahora, la defensora. ¿Puede un Lediva ser tan grande?, preguntó Will, algo sorprendido al ver el bicho. Aunque un Lediva era un bicho y parecía pequeño en la Pokédex, en la era de las ligas su longitud promedio ya era de 1 metro. El Lediva que ahora se aferraba a la pierna de la anciana Barb era aún más grande. Medía 2,5 metros, y su altura al arrastrarse por el suelo era mayor que la de Blaze. Char char. Blaze, sin embargo, no tenía miedo. Este niño era bastante ingenuo y no desconfiaba de otros Pokémon. Esto quedó claro en su reacción al conocer a Will. A menos que un gran número de Pokémon humanos se reunieran mirándolo al mismo tiempo, no sentiría miedo. Fin del capítulo 55.